Ya estamos en la segunda parte del programa con la compañía de dos amigas, dos mujeres que hablan por las manos, y nunca mejor dicho, ya que hoy hablaremos sobre una gran desconocida, la lengua de signos. Una lengua con la que la comunidad sorda llega al arte, a la cultura, a la emoción, de la mano de dos grandes profesionales como son Raquel Guerrero y Maca Pereira. Bueno, muy buenas tardes y bienvenida. Muy buenas tardes. Bueno, para conocer un poquito todo este mundo, ¿qué es una intérprete de lengua de signos? Normalmente se nos conoce nuestra figura profesional como un puente de comunicación entre lo que son las personas sordas y las personas oyentes. En ambas, o sea, bidireccional, es decir, tanto si una persona oyente quiere comunicarse con una persona sorda o viceversa. ¿Y qué cualidades necesarias e imprescindibles debe tener una intérprete de lengua de signos? Normalmente, aunque son cualidades que dentro de la formación se pueden trabajar y mejorar, se suele pedir pues que sean personas que tengan lo que es una agilidad manual, porque hay veces que llegan alumnos a lo que es el ciclo de interpretación y se les ve que no pueden, pues una cierta agilidad manual, todo eso se trabaja después. Agilidad mental en todo lo que es memoria visual, memoria auditiva, para la hora de estar escuchando hablar y tenerlo que transmitir en otra lengua, que es la lengua de signos, pues poder recordar todo eso, o sea, todo lo que es el mensaje al completo. Y ha dicho, llegan al ciclo. ¿Dónde podemos formarnos? Actualmente la formación oficial y en Canarias se realiza a través de un ciclo superior de interpretación de lengua de signos. En Gran Canaria se dan en las dos islas mayores, en Tenerife y en Gran Canaria. En Gran Canaria en el IF Lo Monzón, es un ciclo superior de 2000 horas, y en Tenerife en el IES La Laguna. Lo que pasa que, bueno, son esos 2 años de formación con un periodo de práctica incluido en esos 2 años. Eso es en cuestión reglado, ¿no? Reglado oficial, lo que es la titulación oficial, que actualmente se pide para poder trabajar normalmente en las asociaciones de sordos, en lo que es en el ámbito educativo, que se contrata a través de una subcontrata con la Consejería de Educación. Esos puestos que salen y lo que piden es titulación en ciclo superior. El resto de titulaciones antiguas que hay ya no es que no sean válidas, pero bueno, se suele pedir principalmente el título en técnico superior. ¿Se tiene y se debe interpretar todo? Absolutamente todo. Yo, por ejemplo, trabajo en educación y dentro de un aula hay infinidad de sonidos. Ya no solo es lo que habla el profesor o lo que hablan sus compañeros, sino tengo la suerte de trabajar en un centro con muchas zonas ajardinadas y se oyen muchos pájaros, muchas ranas, entonces todo esa información auditiva que no les llega a mis alumnos por la discapacidad que tienen, se lo tengo que transmitir. Y todo lo que ellos comuniquen con sus manos es transmitido a sus compañeros y a sus profesores. Vamos bien, ¿no? Porque debo decir a los oyentes que mientras ellas hablan, Maca en este caso está interpretando, así que si vamos bien... Vamos bien. Vamos bien. Maca es una gran profesional y lo hace muy bien y vamos, no tiene problema. ¿Qué dificultades se encuentran a la hora de interpretar algo que demande la comunidad sorda? A ver, por ejemplo, tenemos que diferenciar en los diferentes ámbitos en los que podemos trabajar. Si hablamos del ámbito educativo, que es donde yo trabajo, la mayor dificultad que te encuentras es que muchas veces, o en ocasiones, el profesorado no te da con antelación la materia a trabajar. Entonces hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en un día normal mío, a primera hora yo estoy en lengua, a segunda en matemáticas, a tercera en sociales, a cuarta en educación física y a quinta en latín. Entonces, claro, otra de las características que antes se me olvidó nombrar de un intérprete de lengua de signos es tener una cultura general media, tirando a alta, diría yo. Entonces, claro, sí, yo tengo conocimientos por mi formación académica, pero no puedo tener de todo. Entonces, muchas veces, no puedo saber de todo, entonces muchas veces cuando el profesorado no te lo facilita, por los motivos que sean, no suele ser porque no quiera, sino en ocasiones serían las cosas, son muchas horas de trabajo, pues claro, es una dificultad añadida. Hay veces también que no te informan de servicios, por ejemplo,
no sé, en servicios del centro, pues mi centro es muy activo a nivel de actividades y pues ya, claro, esa información que te falta es una de las dificultades que yo más encuentro normalmente en mi trabajo. Y después el movimiento asociativo, que es las compañeros que trabajan en la Asociación de Sordos, pues claro, hay veces que tú vas a servicio que no sabes exactamente a qué vas, porque si vas a un abogado o si vas a un médico, sí, tú sabes que vas al médico de cabecera o vas al traumatólogo, pero muchas veces no te puedes preparar ese servicio, ¿vale? Porque no sabes exactamente hasta que llegas al lugar, puedes hablar con el usuario y demás. ¿Qué es lo más difícil de interpretar? Yo, por ejemplo, en mi caso, aparte de que no me puedan facilitar material, lo que son los ruidos ambientales. Hay veces hay clases que son muy dinámicas, con niños muy revoltosos y es horroroso. A veces es como, disculpe, por favor, es que no escucho, pueden repetir, porque muchas veces esa situación de decir, no oigo, si el intérprete no escucha, no puede repetirlo, ¿vale? En las mismas condiciones. Y después también entra en juego un poquito quitando el que no tengas material, también son las preferencias del intérprete. A mí, por ejemplo, que estudié y soy de ciencias, más de ciencias, pues a mí me encanta interpretar matemáticas. Entonces, para mí no es, voy a matemáticas. Pero en cambio, cuando tengo que ir a latín o tengo que ir a griego, es como, Dios, qué horror. Entonces, esa es una dificultad añadida en cuestión de lo que es el intérprete, pero claro, el intérprete cada uno es diferente, entonces, pero bueno, en general, y después también depende del nivel del discurso. No es lo mismo interpretar en una escuela, que interpretar en un banco, que interpretar un meeting político. O una canción de carnaval. Por ejemplo, todo lo que es y también depende de eso también lo que te decía un poco a mí, por ejemplo, la rama artística no me llama tanto, me genera más vergüenza, más... Entonces, claro, esa parte pues es mucho más difícil. También es verdad que a veces cuando interpretas un teatro o una canción de carnaval, existe también, claro, los chicos que hacen las murgas muchas veces no te quieren pasar ese material, porque yo entiendo, es un trabajo durísimo de muchos meses y claro, esos son añadidos en dificultad al desempeño después de poder interpretar. Bueno, ahora que Maca, por favor, que yo quiero verte interpretarte. Bueno, esto va para Maca. Que mueva ella, va, sí, mueve. Ok, venga, qué movimiento de micrófonos, qué guay. A ver, ¿cómo es el proceso de la interpretación? Es decir, ¿cómo se inicia? Es decir, ¿cómo se inicia la interpretación desde que llega al intérprete el encargo para que sea interpretado? Pues vamos a ver, depende del tipo de servicio que sea. Por ejemplo, cuando trabaja Raquel en un servicio educativo, eso es el contacto diario con el profesorado que te va informando de las actividades que va a hacer. Si es a nivel asociativo, cuando trabajas en la Asociación de Sordos, pues mínimo 48 horas te tienen que avisar de un servicio. Es decir, contactan con un coordinador que hay en la asociación, te avisan del tipo de servicio que es, el material que te van a dar, todo ese tipo de cosas, y ya estableces una hora, el lugar donde vas a quedar y se hace el servicio. Si es un servicio de teatro, por ejemplo las murgas, como comentas en carnaval, pues si se puede facilitar ir al ensayo, pues muchísimo mejor. Pero servicio diario es de voy a ir a tal sitio, a tal hora, quedas allí y vas con el usuario. Wow. Ustedes me van a decir que sí, pero yo hago la pregunta. ¿Se debería enseñar lengua de signos en los colegios o institutos como se enseña el inglés o el deporte? Por supuesto que sí, vamos a contestarte que sí. No te vamos a decir que a lo mejor en el mismo carga horaria que se enseña el inglés o el alemán o el francés, pero sí vemos importante, además las propias personas sordas demandan que se enseñe lengua de signos, pero a ellos mismos, porque ellos comentan que al igual que a una persona oyente le enseñan lengua castellana, que es su lengua, una persona oyente quisiera aprender la lingüística de la lengua de signos para saber cómo se estructura su lengua, qué componentes tiene, es decir, cómo es a nivel sintáctico, gramatical, todo ese tipo de formación, pues las personas sordas lo demandan porque no todas las personas sordas hablan lengua de signos, vamos a decir, de una forma formal. Es decir, nosotros los oyentes no hablamos castellano de una forma súper correcta, sino tenemos nuestra
pues más formal o menos formal, pues las personas sordas igual. Aparte que el día a día, ¿no? Un sordo no encuentra tampoco a alguien que le facilite, ¿no? Sí, es decir, tú si quieres aprender, pues vas a clases o un curso, lo que sea, y una persona sorda no tiene el nivel de accesibilidad igual que una persona oyente. Bueno, ¿cuáles son esas ideas preconcebidas y erróneas que están en la sociedad sobre la comunidad sorda? Que tenemos muchas, sí. Desgraciadamente. No vamos a decir que todas las personas sordas son iguales, ni que, es decir, hay cosas como, por ejemplo, comentan, las personas sordas son cerradas, pues hay personas sordas pues que son cerradas y hay personas sordas que son muy abiertas y muy sociables. También hay que ver por qué esas personas sordas son así de cerradas, lo que han pasado en su infancia o en su educación. También, por ejemplo, que las personas sordas son desconfiados. Pues también es algo que tú dices, pues todas las personas sordas son desconfiadas, pues es al no oír, piensan que se están riendo de ellas todo el rato, ¿sabes? Que es una desconfianza, pero en cierta manera justificable. También se piensa que la lengua de signos es universal, o que todas las personas sordas saben lengua de signos, y pues no es así. Igual que hay personas pues que hablan mejor o peor, hay personas sordas que saben mejor o peor lengua de signos. Y no todas las personas sordas saben lengua de signos. Pero eso es como todas no saber inglés. Igual. Es que eso es lógico. ¿Cómo te hago la pregunta? Como intérpretes ustedes habrán pasado momentos, vamos a llamar embarazosos, complicados, un poco así como, ¿se puede decir alguno? Divertidos, emocionantes. Así de estos que dices tú, Dios mío de mi vida, pero ¿para qué habré venido? Vamos a ver, como intérpretes de lengua de signos tenemos un código ético. Ay, vale, ya está, no puedo decir nada. Y no podemos contar servicios, pero hay situaciones, pues no sé, a lo mejor cuando estás en la clase y a lo mejor un alumno hace algún comentario o comenta algo, el profesor una respuesta que es graciosa, pues te aguantas para decir no me río porque estoy aquí a nivel de no me puedo reír, pero te dan ganas de echarte la carcajada. O situaciones o conversaciones de besugo que a lo mejor vas a un servicio y te dicen, mira, disculpa, que dile que, o que que tú estás interpretando todo ese tipo de cosas y es de dile o ¿puedo ir al baño? Sí, vete al baño, mi niña, que vayas al baño. Digo, no, se lo está pidiendo la persona sorda, de ese tipo de cosas. O por ejemplo el tema de vas con una persona sorda que está embarazada a una ecografía, es algo muy emocionante de Dios mío que está viendo por primera vez a su hijo, cositas así. ¿Y cómo puedes transmitir eso? Es decir, la ecografía por ejemplo es algo muy visual que tú vas a ver. Y estar con esa persona sorda, vivir ese momento tan importante en su vida, pues es algo, decir, que te emociona. ¿Sabes? De decir, echarte a llorar en un servicio por ese tipo de cosas. Con lo cual ustedes se convierten más que intérpretes en confidentes, amigos. Hombre, pero tienes que también tener el matiz de separar de que estoy a nivel profesional y claro, no implicarme mucho, aunque hay personas sordas con las que tienes más confianza, más afinidad, y hay personas sordas con las que no llega la confianza a ese nivel. Ir con una persona sorda, un chico sordo, un neurólogo, es una situación complicada, ¿sabes? Que depende de la confianza que tengas, puede ser más sencillo o menos sencillo. Dios, ¿qué desean para esta profesión? Y eso sí que lo contestan las dos, porque claro, tú tienes tu sentimiento y ella sus deseos y ella otro. Pues, no sé, mayor estabilidad laboral. Eso es el resto de la población. También, pero no sé, a nivel de intérpretes, pues como es una profesión, poco a poco se va conociendo más, pero desconocida, es algo que, es decir, no depender de subvenciones, sino... Eso sí. Algo así. No sé, Raquel, comenta algo que desees para la profesión. Hombre, yo como me veo en la tesitura de estar subcontratada, yo me siento muy afortunada de trabajar
de trabajar en lo que me gusta, pero sí es verdad que el estar todos los junios yendo al paro, con bases con lo que después el paro no cobras lo mismo, evidentemente, claro, que lo que es el sueldo real. En septiembre la duda, me llaman, no me llaman. Entonces para mí una de las principales demandas es una estabilidad laboral, que se podría, y para mis compañeros de las asociaciones de sordos que están a expensas de subvenciones, de que llegan, de que no llegan. Si no llegan, están sin cobrar, trabajando, pero igual que muchas personas, no nos creemos especiales. Pero sí es verdad, una de las mayores demandas es ya no solo a nivel profesional de una estabilidad, sino también a nivel formativo, teniendo en cuenta que los intérpretes de lenguas orales, de inglés, de francés, de alemán, están 4 años en una facultad, es una universidad, es un estudios universitarios, estudios superiores, y nosotros en 2 años tenemos que aprender la lengua si partes de cero, más aprender a interpretarla. O sea, es dificilísimo, y aún así salimos bien preparados, pero que saldría con mayor calidad y mejor estando 3-4 años. A nivel nacional se está un poco apoyando el tema de que deje de ser un ciclo superior y pase a ser formación universitaria, pero bueno, también es otra de las demandas a nivel formativo. ¿Saben ustedes el número de sordos que hay ahora mismo en Canarias? O por ejemplo, aquí en Gran Canaria. Totales, no sé. Pero estimativo, más o menos. Es algo muy difícil decir. Cuando el trabajador social de la Asociación de Sordos ha preguntado al centro base, al Inserso, ni ellos mismos lo saben, porque dentro de las personas sordas engloba a personas de la tercera edad que tienen pérdidas auditivas, más niños sordos. Es que es complicado saber el número de personas sordas. Pero más o menos la figura del intérprete es una figura justificada. Hombre, por supuesto. Porque hay una cantidad de personas sordas que necesitan que haya una persona que le facilite esa integración de la que tanto presumimos. Sí, hombre, eso por supuesto que te puedo decir, hay 1000 sordos, sí, posiblemente más, y la figura del intérprete es necesaria, ya que ellos, para muchísimas cuestiones de la vida cotidiana, como ir al médico, ir al banco, hasta ir a comprarse un coche, ir a comprarse un mueble, que tú dices, tú vas tranquilamente y vas, lo compras y ya está. Una persona sorda, si quiere saber características de ese coche o puedo devolverlo, necesitaría un intérprete de lengua de signos para su vida cotidiana. Entonces la figura es muy necesaria. En un juzgado. Sí. Que ustedes sé que han trabajado en juzgado. Sí. Necesita en el médico, como también decía, ¿en qué más? Yo creo que... Servicios de servicios de urgencia. Servicio de urgencia. Las personas sordas o sea, los intérpretes que trabajamos en educación, trabajamos solo en el sentido, yo tengo un horario de trabajo, yo trabajo de 8 a 2 en mi instituto. Los compañeros que trabajan en la asociación de sordos, ellos tienen su horario, pero fuera de su horario, o sea, a partir de las 9, de las 10 de la noche, ya no hay intérprete. Entonces, si alguien se pone malo, si alguien tiene un accidente, wow. Claro, ¿Cómo le dice? Aunque sea aquí, pero... Como las subvenciones están como están, en todas partes, es verdad que a veces, hace poco una persona sorda, sus padres han tenido un accidente, y como claro, al haber pocos intérpretes, los servicios están o sea, los servicios hacen una criba, porque no puedes decirle a todos los usuarios, a todas las personas sordas, sí, vamos a todas partes. Entonces hay personas que me han llamado para decirme, ¿puedes ir conmigo a la policía o puedes ir conmigo al abogado? Amigos, más que, ¿sabes? Gente que me conoce. Y claro, es decir, Dios mío, es que si te pasa algo, tienes un accidente a determinada hora, estás solo. Entonces, claro, nosotros siempre decimos que somos el colectivo que estamos peor, para nada. Nosotros nos sentimos afortunados porque hay otros colectivos dentro del mundo de la discapacidad que están horrorosamente, pero que hay situaciones que tú dices, mi madre, ¿sabes? ¿Qué le sobra a esta profesión? Me encanta esta pregunta. ¿Maca? Hace otra cosa que no es que estén moviendo las manos, es que están en silencio. Sobrarle, es decir, podemos decir de forma pues humorística, podemos decir sobran intérpretes, pero actualmente no sobra nada. No. Es decir, hace 10 años cuando nosotros empezábamos éramos 4, ya tenemos la suerte de que somos más de 100 intérpretes en Canarias, formados.
Entonces, ahora es más difícil encontrar trabajo, pero también es decir que ahora hay menos trabajo. Claro. Es decir, sobrarle, no creo que le sobre nada. ¿Y salen todos con la misma calidad? ¿O eso es cuestión de personas? Es cuestión de persona y además que, como en cualquier profesión, tú te formas y después de tu formación y que te den el título, tienes que seguir formándote. Hay personas que si les interesa siguen formándose y hay personas que se forman para ampliar su currículum, para ampliar su formación, ya que son maestros, son logopedas, son psicólogos y les interesa el tema de la lengua de signos, les llama la atención por si alguna vez llegan a ser intérpretes, pero hay muchas personas que no cogen el ciclo formativo con el objetivo de trabajar de intérprete. De todas maneras, debo decir que aunque sean colectivos, que dices tú que está, sé de buena tinta que para entrar en el ciclo, listas de espera, hay muchísima gente que todos los años son, yo no sé qué número, pero es uno de los ciclos que enseguida se llena y cuesta muchísimo entrar. No, la verdad es que sí. ¿Qué es lo que tiene? ¿Por qué? Cuesta, yo creo que llama la atención, aunque yo he dado clase en el ciclo y muchas personas al estar dentro también no es lo que esperaban o es más difícil de lo que esperaban. Entonces también hay que el número de abandono, aunque entran muchísimas personas, el número de abandono también a veces es bastante, porque no pueden, es decir, es lo que comentaba Raquel antes, en 2 años tienes que aprender una lengua e interpretar esa lengua. Entonces es muy duro el ciclo y la demanda también es bastante alta. Wow, entonces, bueno, yo he tenido la suerte, que las conozco de antes, como el otro que dice, iba a decir una burrada, me voy a callar. Bueno, y las he visto interpretar poesía y teatro. ¿Qué dificultad hay en eso, por favor? Porque eso quiero saberlo. ¿Cómo se transmite una poesía? Con sentimiento. Y de ahí la cara. ¿Tienes que transmitirlo más con las manos que con la cara o las dos? Es un todo. Es cara, en esas manos, como interpretar toda la emoción de las poesías. Y es muy difícil interpretar poesía. Lo que comentaba Raquel, te tiene que gustar, aunque a veces te toca hacer el servicio porque no hay nadie que lo tenga que hacer, pero es muy difícil interpretar. Aunque te llegue el texto en 48 horas. Y aunque te lo den en la clase anterior y te toca ir al teatro en el instituto y tienes que interpretar. Hombre, te puedes negar a hacer el servicio, pero muchas veces te prima más decir, pues los alumnos se van a quedar sin disfrutar y entonces pues apechuga y lo hace. ¿Y los alumnos les llega ese sentimiento? Sí, es decir, hay alumnos que se sorprenden de decir, pues lo he entendido, me ha emocionado, me ha encantado. Sí, los alumnos la verdad que te lo agradecen bastante. Bueno, ¿y ustedes qué balance hace? ¿Cuántos años llevan trabajando? Empezamos en el año 2000, las dos. Ajá. Pues fuimos compañeras de los cursos de lengua de signos y Macarena empezó en marzo del 2000 y yo en septiembre del 2000. ¿Y qué balance hace todo esto? 13 años. Ay, estamos mayores ya. No, pero muy bien llevado. Ay, sí. Raquel, por Qué horror. Dios. Hombre, Bien llevado. bueno, las dos somos maestras de educación especial y no sé, yo hoy por hoy evidentemente es la profesión con la que me gano la vida, el ser intérprete, y para mí el balance súper positivo. A veces yo siempre lo comento, oyes hablar a compañeras que a lo mejor no han tenido mucha suerte a nivel de situaciones difíciles con personas sordas y demás, y yo las oigo y me genera cierta tristeza oírlas cuando a lo mejor llevan poquitos años, y que a mí me han pasado cosas malas o situaciones difíciles con personas sordas, pero igual que me han pasado con personas oyentes. En mis anteriores trabajos, pues tengo cierta edad y entonces uno ha tenido otros trabajos, pero si le estoy diciendo lo de muy bien llevado, ¿no? Tenías que decirlo de nada, eso sobraba. Pero sabes que en ese sentido yo soy súper feliz. Yo con mis niños, en mi trabajo, con mis compañeros he tenido mucha suerte. Ha habido de todo, sí, pero he tenido mucha suerte. Entonces a mí, no sé, yo será que disfruto mucho en mi trabajo, que para mí el balance es súper positivo.
las cosas negativas, pero igual que en otros ámbitos te pasan cosas negativas. No, para mí no ha sido... Decía Maca, no sé si lo decía Maca o lo decías tú, el tema que 13 años trabajando y todavía no es muy conocido el que la lengua de signos o la figura del intérprete, porque yo ahí ya me perdí un poco, o ambas. La lengua de signos lo bueno que tiene es que, a ver, es muy llamativa. Sí. Entonces, gracias quizás también a lo que es los servicios de carnavales, por las mañanas en determinadas cadenas ya empieza a haber un cuadradito, gracias a Dios, con un intérprete. La lengua de signos sí. Lo que yo creo que no es tan conocido es nuestro código de trabajo, ¿vale? Por ejemplo, lo que comentaba antes Macarena, yo a veces cuando un año, todos los años en mi centro cambian los profesores y a lo mejor yo estoy en la clase y ellos no conocen el que yo hablo en primera persona, es decir, yo normalmente no intervengo en las clases. Si yo con vos le digo, profe, ¿puedo ir al baño?, lo está diciendo el alumno. Entonces muchas veces profesores te dicen, sí, mi niña, vete al baño, no me tienes que pedir permiso si eres mi compañera, y tú le dices, no, yo no, muchacho. O a veces alumnos, como en todas partes, que se han enfadado y han dicho alguna palabrota, le han dicho alguna palabra mal dicha al profesor, y el profesor me mira a mí como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Y yo señalo al alumno como diciendo, es él, ¿sabes? Claro. Pero porque no, esas cosas no, o por ejemplo a mí me ha pasado en un servicio médico yo soy muy emotiva, y estar viendo una ecografía, yo los ojos cuajados de lágrimas, y decirme el médico, pero dice, ¿que soy familia? Y yo, no, soy la intérprete. Dice, pero a ti te pagan por esto. Eso fue al principio. Yo lo miraba y le decía, claro que me pagan, es mi trabajo. Entonces tú dices, esa parte de funcionamiento, o lo que decía Macarena de las conversaciones besugo de, claro, a mí por ejemplo el profesor debe intentar no dirigirse a mí, ni el profesor ni a otros usuarios oyentes, ¿vale? No se tiene que dirigir a mí directamente normalmente, ¿no? Entonces, a veces te dicen, tal cosa, tú sabes que se está dirigiendo a ti y deberías decirle, ¿y tú lo interpretas? Entonces el alumno se queda con la cara extrañada y el profesor repite, no, a ti, y me señala a mí. Y entonces son esas situaciones que tú dices, y al final llega un momento que dices, a ver, disculpe, mire, es que... y le explicas la situación. Esa parte yo creo que es la gran desconocida. O cuando vas a un banco y te tienes que poner al lado del chico o la chica del banco. Y te miran diciendo, claro, siempre pides permiso, disculpa, mira, ¿te importa que me ponga a tu lado para que la persona sorda claro. Nos tenga los dos en el campo de visión? Entonces esa parte sí es desconocida. La lengua de signos cada vez es más visible, gracias a Dios. Y tú dices, bueno, pues bien. ¿Y qué consejo? Nunca me gusta la palabra consejo. Pero bueno, ¿qué asesoramiento? Es que tengo que buscar una palabra para no decir consejo. Le darían a esa gente que... hombre, pues no quieren estar 2 años haciendo el ciclo, pero tiene esa inquietud de, bueno, como cuando uno hace lo de primeros auxilios, ¿no? Es decir, saber un poquito para si en algún momento pues, se encuentra pues, con el amigo que tiene sordo o con una persona, simplemente porque quiere conocer dónde debería dirigirse o qué pasos debería seguir. Yo siempre, cuando me preguntan... siempre lo que cuando hay gente que además te dice, yo quiero entrar al ciclo para aprender la lengua de signos, porque en la asociación de sordos se forma gente, y es donde nosotras aprendimos, creo que es de los mejores sitios que hay, porque te enseña una persona sorda, ¿vale? Pero es verdad que a veces te dicen, claro, como tienes que pagar dinero, pues me apunto al ciclo, y yo siempre le digo a la gente, como sé lo duro que es el ciclo, porque las dos lo hemos hecho, y yo siempre le digo, pero mira, es que apuntarte al ciclo con el objetivo único de aprender lengua de signos, es que no compensa, ¿sabes? Ese trabajo, porque ya nos trae el estrés que pasan, es duro, es un ciclo duro, ¿vale? Sí, soy consciente, no es que lo haya hecho yo, pero lo has vivido, lo he vivido, que es muy duro, muy duro. Entonces yo siempre aconsejo a la gente que, bueno, depende hay gente que son maestros y que fue como empecé yo empecé porque estaba haciendo, iba a hacer la carrera y yo quería, pues como complemento a mi formación. Y entonces, claro, tú dices, pues si es eso, hay cursos gratis del INEM, salen a veces en academias y demás, si te lo puedes permitir la asociación de sordos, no es tan caro, te planteas otro curso privado y es por el estilo. Si como salida laboral diferente a la tuya, sí, si lo que quieres es otro trabajo, sí, pero es ocupar una plaza de algo que es duro por aprender la lengua de signos, no sé, ¿sabes? Yo siempre aconsejo que, bueno, que depende de tus expectativas, porque hay gente que lo tiene muy claro, ¿no? Yo no quiero trabajar de intérprete, yo por aprender lengua de signos.
Y tú dices, qué sufrimiento, qué, Dios mío, qué masoquismo, no sé. Hay gente para todo, Raquel. Sí. Hay gente para todo. Bueno, es una pena, como siempre, que se nos está agotando ya el tiempo, ya vamos rozando la media hora. Pero bueno, ustedes, bueno, les comenté que los invitados dejaban una pregunta para el invitado de la semana siguiente. Como esto es una entrevista que, bueno, ellas por su trabajo no han podido venir por la mañana, pues nos quedó la pregunta de un invitado que vino como hace 2 programas. Yo se las hago igualmente, que queda ni que pintado. La pregunta que dejó, creo que fue Teresa Delgado, no estoy muy segura, era que si están ustedes dispuestas al cambio. Porque ahora mismo se habla mucho de la palabra crisis, que por lo visto crisis significa cambio. ¿Están ustedes? Sí, que yo estoy por creérmelo. No sé yo. Yo estoy por creérmelo, voy a mirar el diccionario bien. ¿Ustedes estarán dispuestas al cambio? Maca, te cedo, porque si no... ¿Tú qué dices, Maca? Pues yo creo que ahora mismo sí, es decir, yo creo que poco a poco vamos cambiando, es decir, vamos implicándonos más, vamos aceptando menos cosas y poco a poco vamos cambiando. Pues, ¿y tú, Rabia? Yo creo que sí, que quizás el cambio ha sido promovido por la indignación, por la desesperación, por decir, Dios mío, ¿qué más nos pueden quitar? ¿Qué más nos pueden...? O sea, siempre nos piden sacrificio, y a mí a veces me da la sensación que los sacrificios solo los tenemos que hacer unos cuantos. Sí. Entonces, es como... Pero yo creo que sí, que ha sido a lo mejor un cambio motivado por un malestar, por una indignación, pues bienvenido sea, pero tenemos que dejar de aceptar absolutamente todo. Evidentemente, concesiones siempre tenemos que hacer. El que no tiene una hipoteca, tiene un alquiler, y el que no tiene que vivir, y el que no. Concesiones siempre se tienen que hacer, no podemos ser radicales en ningún aspecto, pero basta ya. Tenemos que salir más a la calle, y yo creo que sí, que el cambio se está, gente que no se lo había ni planteado, y yo creo que sí, que va para adelante. ¿Y cuál es la pregunta que ustedes dejan para el invitado de la semana que viene? Que está muy guapa. Bueno, nosotras habíamos planteado, claro, relacionado... La segunda me gusta. Sí, la segunda es sí, más, ¿verdad? La primera, bueno, vamos a la segunda. Sí. Nosotros planteamos, ¿crees que los recursos que se destinan a las personas con discapacidad en Canarias son suficientes? Sobre todo porque muchas veces parece que en tiempos de crisis los niños y los adultos con discapacidad en todas las áreas dejan de serlo. Entonces, ¿crees que son suficientes los recursos que se destinan? Pues, señorita, ha sido un placer tenerlas Igualmente. aquí. Ya era hora que llevábamos, Sí. Dios, Más de un año. más de un año para quedar con esta entrevista. Lo bueno de esta entrevista es que la estamos grabando en vídeo para que la comunidad sorda, como decíamos al principio, pueda acceder también a esta entrevista y participar, porque se está hablando de ellos, de alguna manera. Y nada, ha sido un placer, una experiencia Muchísimas súper... Igualmente. Iba a decir chachi, y lo voy a decir. Y nada, ¿qué le digo? Un abrazo muy grande. Muchas Y cuando gracias, quieran ya saben que los micrófonos están aquí para las dos. Muchísimas gracias. Pues nada, chao Maca, que está dándole las Maca, di algo. Adiós, chao. Y gracias. De nada, chao.